Ayer me congelé durante el sexo y mi novia me preguntó si debíamos parar. Yo dije sí. Y ella se retiró al instante. Nunca nadie me había tratado así, y la forma en que ella respondió cambió mi vida y nuestra relación para siempre. Nunca imaginé que compartiría esto con alguien, mucho menos con millones de personas detrás de una pantalla. Pero hay momentos en la vida en los que el silencio se convierte en un peso tan grande, tan oscuro, tan profundo, que hablar deja de ser una opción y se convierte en una necesidad para poder seguir respirando. Mi nombre no es lo importante es lo que aprendí y lo que viví. Y cómo un instante, uno solo, puede despertar algo que llevas años tratando de enterrar. Tenía 23 años. Estaba en una relación estable, hermosa, sana. Mi novia era, y sigue siendo, una mujer dulce, paciente, atenta, de esas que no te juzgan por tus sombras, sino que te iluminan suavemente para que puedas ver hacia dónde vas. Siempre me hizo sentir seguro, y créeme, para alguien como yo, eso ya es un regalo enorme. Ese día no fue especial. No había nada distinto, nada fuera de lo normal. Cocinamos algo sencillo, hablamos de tonterías, vimos un capítulo de una serie que seguíamos juntos, y reímos. Ese tipo de risa que te hace sentir liviano por dentro. Esa risa que te calma. Esa risa que te conecta. Todo parecía normal. Y ese fue el problema. Porque el cuerpo recuerda incluso cuando tú crees que todo está bien. Cuando empezamos a besarnos, todo fluía natural. No había intención de impresionar, ni inseguridad, ni prisa. Era simplemente el cariño evolucionando de manera íntima. Y a veces uno no se da cuenta del poder que tiene ese momento. A veces no imaginas todo lo que puede despertar. Nos movimos al cuarto con la naturalidad de siempre. Sus manos tocaron mi espalda con suavidad. Su respiración era tranquila. Sus ojos reflejaban amor. Ella no estaba haciendo nada mal. Nada agresivo, nada brusco, nada fuera de lugar. Pero algo en mi mente se quebró. Fue como si una sombra se deslizara desde el fondo de mi memoria, lenta, silenciosa y repentina. Algo que yo había mantenido oculto tantos años. Algo que mi cuerpo decidió recordar por mí. Y de un segundo a otro, me quedé helado. No fue incomodidad. No fue timidez. No fue desinterés. Fue terror. No de ella. Jamás de ella. Sino de un recuerdo que pensé que había borrado para siempre. Mi respiración se volvió entrecortada. Mis manos comenzaron a temblar. Mis ojos perdieron enfoque. Todo se volvió borroso. Todo se volvió lejano. Y aunque estaba físicamente ahí, mi mente fue arrastrada a un punto de mi pasado que nunca quise volver a ver. Ella notó el cambio al instante. Paró. Se detuvo completamente. Me miró como si el tiempo se hubiera congelado conmigo. ¿Estás bien? Me preguntó con una voz suave, cautelosa, llena de preocupación genuina. No respondí. No podía. Mi garganta estaba cerrada, como si algo invisible me hubiera atrapado por dentro. Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho desde adentro. Ella no insistió. No me tocó de nuevo. No me presionó. Solo se sentó a mi lado, respirando lento, como si con su sola calma quisiera ayudarme a que yo pudiera encontrar la mía. Yo quería hablar, pero las palabras no salían. Yo quería explicar, pero no sabía cómo. Y después de unos minutos eternos solo pude decir: «Necesito parar». Ella asintió sin una sola palabra de reproche. No preguntó por qué. No puso cara rara. No mostró decepción. Solo dijo: «Está bien, estoy aquí». Y esa frase me rompió por completo, porque me trató con una gentileza que yo no creía merecer, porque reaccionó con ternura cuando yo esperaba incomodidad, porque su silencio no fue de molestia, sino de acompañamiento. Y por primera vez en muchos años, me permití llorar. No sé cuánto tiempo estuve así, con la respiración temblorosa, la mirada perdida y la mente atrapada en un recuerdo que llevaba demasiado tiempo evitando. Lo único que sé es que ella no se movió, no se desesperó, no me presionó. Solo permaneció ahí, sentada a mi lado, como si supiera que cualquier movimiento brusco podía empujarme aún más profundo en ese abismo interno. Cuando finalmente pude recuperar un poco la estabilidad, ella me pasó una camiseta y me dijo, con esa voz tranquila que me hacía sentir seguro: «Ponte esto si quieres, no tienes que explicarme nada ahora». Y esas palabras me golpearon fuerte, porque me di cuenta de que ella entendía que no era el momento para preguntas, ni para análisis, ni para conversaciones pesadas. Entendía que en ese instante mi mente estaba rota y mi cuerpo estaba en alerta, y lo único que necesitaba era espacio y calma. Me puse la camiseta con manos temblorosas. Sentía un nudo en la garganta que no se me quitaba. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino protector. Era como si ella hubiera creado un pequeño refugio invisible para que yo pudiera respirar sin sentirme juzgado. Pasaron unos minutos más y ella dijo suavemente: «Voy a hacerte un té. ¿Está bien?». Asentí. Era lo único para lo que mi cuerpo tenía energía. Ella se levantó despacio, sin hacer ruido, como si no quisiera alterar la delicada fragilidad en la que yo estaba suspendido. Se fue a la cocina y la escuché moverse con ligereza, como si cada acción estuviera medida para no hacerme sentir presionado. Mientras estuve solo, mi mente empezó a pelear conmigo mismo.
¿Por qué reaccionaste así? ¿Qué te pasa? Te vas a quedar solo si no arreglas esto. Esa voz cruel, la voz interna que todos llevamos, empezó a atacarme sin piedad. Pero lo peor no era el miedo de perderla. Lo peor era que ni siquiera sabía cómo explicar lo que había pasado, porque yo mismo llevaba años negando que aquello existió. Cuando ella volvió al cuarto con el té, se sentó a mi lado, no muy cerca, pero tampoco lejos. La distancia exacta para no abrumarme, pero para que supiera que no estaba solo. Tómate tu tiempo, me dijo. Esa simple frase me sostuvo, porque nunca antes alguien me había dado tiempo. Nunca antes alguien había respondido a mi vulnerabilidad con paciencia y no con presión. Sentí un nudo aún más fuerte en la garganta. Mi corazón me golpeaba el pecho, no por miedo esta vez, sino por el alivio de escuchar a alguien validar algo que yo no sabía cómo manejar. Tomé aire y dije, es que no quiero que pienses que no te deseo, porque sí te deseo, mucho. Es solo que algo se activó y fue como si ya no estuviera ahí. Ella asintió con comprensión real, no con esa comprensión forzada de quien quiere parecer paciente. Yo lo entiendo, dijo. El deseo no desaparece porque sí. Pero cuando algo te dispara, no es algo que tú elijas. No estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para acompañarte. Esas palabras me sanaron más de lo que imaginé, porque toda mi vida había aprendido a enfrentar mis miedos solo, a cargar con traumas solo, a resolver mis emociones solo, a pelear contra mis sombras solo. Pero esta vez no estaba solo. Ella estaba ahí sin miedo a mis quiebres, sin miedo a mis silencios, sin miedo a mi historia, sin miedo a quedarse. Respiré profundo, y por primera vez en años sentí ganas de hablar, de decir la verdad, de abrir la caja que llevaba cerrada desde que era niño. Creo que tengo que contarte algo, le dije con voz baja. Ella no se movió, no se inclinó hacia mí, no me tomó la mano, no me forzó, solo dijo, te escucho cuando estés listo. Y fue ese cuando estés listo lo que me dio suficiente valor para seguir. Porque no era una exigencia, no era una condición, era una invitación, una que yo podía aceptar o rechazar sin miedo a perderla. Tomé aire otra vez. Era como si mi corazón quisiera salirse del pecho. Sabía que lo que estaba a punto de decir podía cambiarlo todo, que podía verla mirarme diferente, con pena o incomodidad. Pero no hablarlo ya no era opción. Mi cuerpo había hablado por mí. Mi reacción había revelado un trauma enterrado, y si no lo sacaba, iba a seguir apareciendo en los peores momentos. Cuando yo era niño, empecé. Mi voz se quebró y cerré los ojos. Era como si mi mente quisiera protegerme deteniendo las palabras. Pero ella no dijo nada. No trató de completar mi frase. No trató de consolarme demasiado pronto. Solo esperó, y eso me ayudó a continuar. Había una persona, alguien mayor que... Tragué saliva. Que hizo cosas conmigo. Cosas que yo no entendía. Cosas que me daban miedo. Y yo no podía hacer nada. Ella respiró profundo. No dijo lo siento de inmediato. No me interrumpió. Me dejó terminar. Yo pensé que lo había superado. Pensé que ya no me afectaba. Pero hoy me llevé una mano al pecho. Mi cuerpo reaccionó antes que yo. Ella se acercó un poco más y dijo con total firmeza, pero suavidad, no eres culpable de nada. Nada de eso fue tu culpa. Y lo que pasó hoy no te hace débil. Te hace humano. Y en ese momento, sin lágrimas dramáticas, sin un abrazo exagerado, sin discursos largos, sentí algo que no había sentido en años. Seguridad. Después de decirlo me quedé en silencio. Era como si mi cuerpo estuviera esperando una reacción negativa, como si temiera ver rechazo en sus ojos. Mi mente estaba preparada para todo. Incomodidad, distancia, lástima, incluso miedo. Estaba preparado para que me dijera que era demasiado, que yo era demasiado, pero ella no hizo nada de eso. Se quedó ahí, conmigo, respirando, presente. No me miraba como si fuera frágil, no me miraba como si fuera un problema. Me miraba como si yo fuera una persona completa, incluso con mis quiebres. Y ese simple acto se sintió inmenso. Gracias por confiar en mí, dijo finalmente. Sé que no fue fácil para ti. Nunca imaginé que escuchar esa frase pudiera doler y aliviar al mismo tiempo. Me dolió porque era verdad, porque confiar me había costado años de recaídas, de silencios, de miedo. Y me alivió porque ella lo reconocía. No lo minimizaba, no lo usaba en mi contra, no lo hacía menos. No sé si algún día pueda explicarlo todo, admití. Hay partes que todavía no puedo tocar. No tienes que explicarlo todo hoy, respondió ella suavemente. Solo gracias por permitirme estar aquí. No me había dado cuenta de cuán tenso estaba hasta que mi cuerpo empezó a aflojarse. Era como si llevara un peso sobre la espalda durante tantos años que ya se había vuelto parte de mi postura. Hablarlo había cambiado algo, aunque fuese pequeño. Era como si una ventana se hubiese abierto lentamente y entrara un poco de aire. Ella extendió su mano pero no la forzó hacia mí. La dejó a la mitad, abierta, esperando. Si yo quería tomarla, podía hacerlo. Si no, no pasaba nada. Y ese gesto, esa libertad, era justo lo que yo necesitaba. La tomé. Mi mano temblaba. Me sentía vulnerable, expuesto, pero también sorprendentemente en paz.
Su mano apretó la mía con la presión exacta, no demasiado, no muy poco, como si entendiera mi ritmo sin que yo tuviera que explicarlo. ¿Te puedo decir algo?, preguntó ella. Asentí. No estás roto, susurró. Lo que viviste fue terrible, pero tú no eres tu trauma. Y el hecho de que incluso después de todo eso sigas intentando, habla de tu fortaleza más que de tus heridas. No pude responder. Era demasiado real, demasiado honesto. Ella continuó. No voy a huir por esto, no voy a desaparecer, pero necesito que sepas que sanar no es lineal. No porque hoy hablaste va a desaparecer todo mañana. A veces va a volver. A veces tu mente va a desconectarse otra vez. Y cuando eso pase, quiero que recuerdes que no estás solo. Nunca nadie en mi vida me había dicho algo así. Nunca. Yo siempre había sido el fuerte, el tranquilo, el que no se derrumba. Y la verdad era que yo no era fuerte, solo era silencioso. Mis traumas no gritaban, solo se escondían, y se manifestaban en los momentos más inesperados. Ella me abrazó entonces, despacio, como si se acercara a un animal herido que podría asustarse fácilmente. Y yo dejé que me abrazara. Sentí su respiración en mi hombro, lenta, estable, y mi pecho empezó a sincronizarse con ella. Por primera vez entendí que sanar no era olvidar. Sanar era permitirme sentir sin miedo a ser abandonado. Después de un rato, ella se separó y me miró directo a los ojos. ¿Tú quieres que sigamos juntos?, Onsi preguntó. ¿Quieres que sigamos trabajando en esto? No lo dijo como un ultimátum. No lo dijo como presión. Era una pregunta real, una invitación. Sí, respondí sin dudar. Quiero intentarlo. No sé cómo será el camino. No sé si habrá recaídas, pero quiero hacerlo contigo. Ella sonrió, no con triunfo, sino con ternura. Entonces lo vamos a hacer juntos, sin prisa, sin expectativas irreales, sin exigirle a tu cuerpo que responda perfecto cada vez. Sentí un alivio tan grande que tuve que cerrar los ojos por un momento. Yo siempre había pensado que mis traumas me volvían un peso para los demás, pero por primera vez al verla a ella, entendí algo que nunca había entendido. Yo merecía un amor que no me arrebatara mis heridas, sino que caminara conmigo mientras las sanaba. Respiré hondo. Me sentí más ligero, más presente, más vivo. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y dijo algo que jamás voy a olvidar. No eres difícil de amar, solo necesitas un tipo de amor diferente, y yo estoy dispuesta a aprenderlo contigo. Y ahí, por primera vez en muchos años, sentí esperanza. Esa noche, después de todo lo que hablamos, me quedé despierto un buen rato pensando en lo que acababa de pasar. No por miedo, sino porque sentía una mezcla de paz y desconcierto que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si una parte de mí acabara de romperse, pero para bien. Como si hubiera soltado una carga tan antigua que ya ni recordaba cómo se sentía estar sin ella. Y sin embargo también había un nuevo miedo, el miedo a fallar. No a ella, sino a mí mismo. Sanar no es un interruptor que uno prende y apaga. Yo lo sabía. Pero en el fondo, tenía miedo de que un día, en algún momento íntimo, mi mente volviera a congelarse. Tenía miedo de verla decepcionada. Tenía miedo de no ser capaz de controlar mi propio cuerpo, mi respuesta, mi reacción. Pero mientras pensaba en eso recordé algo que ella dijo. No eres difícil de amar, solo necesitas un tipo de amor diferente. Esa frase quedó rebotando en mi mente como un eco suave pero constante, un eco que calmaba más de lo que inquietaba. Al día siguiente, ella actuó exactamente igual que siempre. No caminó sobre cáscaras de huevo, no me trató como a un paciente, no me alejó ni me sobreprotegió. Me trató como a su pareja, con normalidad, con cariño y sin drama. Y eso, más que cualquier gran discurso, me transmitió estabilidad. En el desayuno me preguntó, ¿dormiste bien? Más de lo que pensé, respondí, y era verdad. Ella sonrió. Y no hubo un silencio incómodo después. Simplemente seguimos con la mañana como si no fuera un día después de una conversación traumática. Eso hizo que no me sintiera observado ni analizado. Era como si ella hubiese entendido perfectamente lo que yo necesitaba. Continuidad, rutina, normalidad. A lo largo del día me descubrí pensando en lo afortunado que era. Porque, aunque me había tomado años entenderlo, no todas las personas están preparadas para escuchar algo así sin reaccionar de forma destructiva. Algunos se alejan, otros juzgan, otros presionan. Ella no hizo nada de eso. Esa tarde fuimos a caminar. El clima estaba fresco y el viento era suave. Y mientras caminábamos, ella tomó mi mano sin decir nada. No buscaba que yo reaccionara de una forma específica. No esperaba que yo hablara más. Solo estaba ahí, presente. ¿En qué piensas? Me preguntó luego de un rato. En que a veces no sé cómo agradecerte por esto. No tienes que agradecerme, dijo. Estamos en esto juntos. Esto no es tu problema, es parte de nuestra relación. Y quiero ser parte del proceso, no una espectadora. Sus palabras me tocaron profundamente. Me di cuenta de que no estaba acostumbrado a que alguien compartiera mi carga. Durante años aprendí a resolverlo todo solo, a no molestar, a no pedir ayuda, a minimizar mi dolor, a actuar como si nada me afectara. Y ahora tenía una mujer que me decía, con hechos y con palabras, que yo no tenía que cargar solo. Cuando llegamos de vuelta a casa, ella se detuvo y me miró a los ojos con una expresión seria. Prométeme algo, me pidió. ¿Qué cosa? Prométeme que cuando te sientas abrumado, no vas a cerrar todas las puertas. No quiero que huyas de mí. Quiero que me digas necesito un minuto o necesito espacio, pero no desaparezcas dentro de tu mente.
¿Puedes prometerme eso? La miré. Esa era una promesa difícil, no porque no quisiera cumplirla, sino porque mi mecanismo de defensa siempre había sido ese: desaparecer emocionalmente, congelarme, evitar, no sentir. Pero sabía que ella tenía razón. Si quería sanar, si realmente quería construir algo sano con ella, tenía que aprender a comunicar incluso cuando tenía miedo. Lo intentaré, respondí honestamente. No puedo prometer hacerlo perfecto, pero prometo intentar no cerrar todas las puertas. Ella sonrió y me abrazó fuerte. Eso es todo lo que necesito, dijo, intentarlo juntos. Y ahí entendí otra cosa. Ella no quería perfección, quería presencia, constancia, voluntad. Esa noche, antes de dormir, me acosté a su lado. Ella se acercó y apoyó su cabeza en mi pecho, y yo pasé mi brazo alrededor de ella. Fue un gesto simple, pero significativo, porque hacía años que el contacto físico me generaba tensión sin motivo aparente. Pero esa vez no. Esa vez se sintió seguro, se sintió humano, se sintió mío. Mi vida no había cambiado mágicamente, mi trauma no había desaparecido, pero había dado un paso. Y ese paso importaba, porque por primera vez no tenía miedo de amar ni de ser amado, y eso se sentía como una victoria silenciosa. Cuando finalmente me quedé solo en mi habitación esa noche, con las luces apagadas y el silencio ocupando cada rincón, sentí que mi mente por primera vez en mucho tiempo no estaba tratando de huir. No había ruido, no había prisas, no había máscaras, solo estaba yo. Respirando lentamente, sintiendo el peso de todo lo que había pasado y entendiendo, casi en cámara lenta, lo que mi cuerpo había tratado de decirme durante años. Congelarme aquella noche no fue una falla, no fue una debilidad. No fue un problema de hombres, fue mi historia hablándome. Fue mi pasado golpeando la puerta de mi presente para decirme que había heridas que todavía no se habían cerrado. Fue mi cuerpo recordándome que la vulnerabilidad también es una respuesta, que protegerse también es una forma de sobrevivir. Y durante toda mi vida me habían dicho lo contrario. Mientras mi mente repasaba momento por momento, pude ver con claridad algo que antes no veía. Yo no fallé. Yo reaccioné como alguien que ha cargado con demasiado sin permitirse sanar. Recordé a mi novia llorando, abrazándome, diciéndome que me amaba, que estaba conmigo, que no estaba enojada, y pensé en lo injusto que habría sido conmigo mismo si hubiera elegido esconderme, mentirle o encerrarme otra vez en silencios eternos. Por primera vez en mucho tiempo elegí hablar, elegí abrir el corazón aunque mis manos temblaran. Elegí confiar aunque la voz interna me decía que era peligroso. Y en ese instante entendí algo que cambió todo: la intimidad no es solo física, es emocional, es mental, es espiritual. Es estar desnudo por dentro, no por fuera. Mi novia no me juzgó, no me presionó, no hizo comentarios hirientes, hizo exactamente lo que yo necesitaba, me escuchó. Y que ella se sentara frente a mí, sin exigirme nada, sin hacerme sentir insuficiente, fue un recordatorio poderoso de que no estoy solo. De que no estoy roto, de que no estoy condenado a repetir los mismos patrones una y otra vez. Y mientras pensaba en eso, me di cuenta de que también necesitaba perdonarme a mí mismo, por todas las veces que pensé que no era suficiente, por todas las veces que cargué mis heridas como si fueran culpa mía, por todas las veces que callé lo que me dolía, por todas las veces que me exigí ser fuerte cuando en realidad me estaba desmoronando por dentro. Respiré profundo y pude reconocer algo que nunca había aceptado: necesito sanar, no porque sea débil, sino porque merezco vivir sin las sombras que todavía me persiguen. Merece hacerlo ella, si quiere caminar a mi lado. Merecemos hacerlo juntos. Sé que no será un proceso rápido. Sé que habrá días en los que avance 2 pasos y retroceda 3. Sé que tendré conversaciones difíciles, lágrimas inesperadas, recuerdos que volverán sin permiso. Pero también sé que, por primera vez, estoy dispuesto a enfrentar todo eso con honestidad, apertura y coraje. Mi novia, con sus palabras suaves y su paciencia, me enseñó que no tengo que ser perfecto para ser amado, que no tengo que tener todas las respuestas, que no tengo que fingir ser invencible, que no tengo que ocultar mis traumas, y que estar con alguien que te quiere de verdad significa poder dejar caer la armadura sin miedo a ser lastimado. Lo que ocurrió aquella noche no fue el fin de nada, fue el comienzo de mi sanación, el comienzo de una relación más real, sin máscaras, el comienzo de un diálogo que nunca antes me había permitido tener, el comienzo de una vida donde no huyo de mis emociones, sino que las escucho. Ya no quiero que mi pasado controle mi presente, ya no quiero que el miedo dirija mis decisiones, ya no quiero quedarme congelado más, ni en la cama ni en la vida. Quiero avanzar, quiero sanar, quiero ser libre, y por primera vez creo que puedo lograrlo.